Muchas gracias, Petro. Sí, así es, porque estamos con Juan Carlos Luzuriaga. Bienvenido a La Mañana en Casa. Un placer recibirte. Y con muchas gracias Estamos por la los invitación. Dos. Sí. Un placer recibirte esta mañana. Orígenes, desarrollo del fútbol en Uruguay, como decía Petro. Nuevas miradas. Nuevas miradas porque hay algo que no vimos, o es una forma distinta de mirarla en esta actualidad del fútbol en su historia. Bueno, buenos días. La historia siempre acepta nuevas miradas. Es parte del desarrollo del conocimiento histórico generar en el paso del tiempo nuevas miradas. También en el fútbol y en su historia. En este caso, nosotros vemos el fútbol fundamentalmente como un gran fenómeno social. Y a ese gran fenómeno social le damos un análisis, una perspectiva de cómo se genera el fútbol, cómo va lentamente al principio y después muy rápidamente impregnando a la sociedad. No solo la sociedad de Montevideo, sino la sociedad de todo el país. Que nunca se habla mucho de eso, ¿no? Justamente, Eliana, se habla muy poco, pero se habla del fútbol del interior, y en general los que hablan del fútbol del interior, y muy bien, son los historiadores locales, los que hacen la historia del fútbol de Durazno, del fútbol de Rivera, etc. Pero no hay muchas miradas que abarquen la totalidad, digamos, ¿no? Y en este caso yo trabajo la totalidad, el fútbol de Montevideo, pero también el fútbol del interior, que tiene un desarrollo muy rico y no solo generado desde Montevideo, sino también generado desde el litoral y desde la frontera, en mucha relación con nuestros vecinos, digamos, ¿no? Y entonces hay muchas miradas para el fútbol. El fútbol se puede mirar por las estadísticas, la lista de goleadores, las biografías, los grandes players, voy a ponerme un poco en la época, los grandes players, pero también se puede ver con una mirada social, cómo el fútbol llega a nuestro país, cómo se va desarrollando lentamente, desde primero en la colectividad inglesa, después con los clubes. Cuando hablo de la colectividad inglesa estoy hablando del Montevideo Cricket Club. Claro, ¿quiénes llegaron acá que trajeron el fútbol? ¿Quiénes fueron? Los británicos. Los británicos a mediados del siglo XIX formaron una colectividad muy importante en nuestro país, no por su número, digamos, pero sí por su importancia, porque trajeron sus capitales, sus conocimientos, su cultura. Lugar de trabajo también, ¿no? Ahí está, su cultura y sus clubes. Trasplantaron, digamos, de alguna forma parte de su sociedad. Ellos tenían su hospital, su cementerio, etcétera, ¿no? Y también sus clubes deportivos. Primero de todos, el Montevideo Cricket, fundado en 1861, y que, empieza a jugar cricket y con el tiempo practica otros deportes, rugby y fútbol. El cricket es anterior a la creación de las reglas de fútbol, ¿no? Ajá, para dar una idea, las reglas de fútbol son del 63 y el cricket del 61. Después está el Montevideo Rowing. Bueno, y ahí se maneja al principio el fútbol, ¿no? Me imagino que los partidos eran entre empleados de diferentes empresas, ¿no? Claro, como que era así. Ahí está, empleados de diferentes empresas, justamente. Empleados de diferentes empresas, militares de los barcos de la Marina Británica en el puerto. Bueno, eran esos más o menos los primeros contendientes. Pero a partir de 1890 surgen dos clubes que van a ser de matriz británica, digamos. Uno es Albion, que son antiguos estudiantes del colegio inglés, el English High School,
que habían practicado el deporte con el maestro William Leslie Poole, que tiene un monumento acá cerca, ¿no? Ajá. Y bueno, como es estudiantes, quieren seguir el juego del fútbol. Y a su vez surge dentro de la empresa del ferrocarril un club de cricket, que en 1891, 28 de septiembre, bueno, sabemos la historia, ¿no? 1 de junio Albion, que en 1892 decide practicar otros deportes, y están entre la duda del rugby y el fútbol, deciden jugar fútbol. Esos son los inicios con esa matriz británica, digamos, ¿Y ¿no? cómo se metió tan fuerte el fútbol en el uruguayo, no? Porque Sí, claro. había una sociedad uruguaya que en realidad lo que hacía era ver de afuera lo que hacían, Justamente, mirando de afuera. Al principio los criollos iban a los campos de juego, a los fields, a mirar, miraban y se reían y se burlaban, etc. Pero después, bueno, empezaron también a jugar, porque a veces la pelota salía afuera, había que devolverla. Una pelota etcétera. dura como... Ay, no, Imposible increíble. pegarle una patada a esa pelota. No, imposible. Y cabecear ni hablamos. Bueno, y entonces, esos criollos se empezaron a insertar por dos vías. Por un lado, los que iban a ver a Albion a Punta Carretas, que era un descampado, ¿no? En ese momento. A eso ayudaban mucho los tranvías. Y otros los que estaban cerca de los talleres de Villa Peñarol, que no todos eran ingleses, sino que había muchos criollos. Cuando digo criollos, digo descendientes de españoles e italianos, ¿no? Y descendientes, bueno, de toda nuestra matriz criolla. Bueno, lo empezaban a ver y se empezaron a integrar, primero lentamente, pero después mucho más rápido. A partir de 1896, por poner una fecha, y en 96, 97, la gente que estaba mirando empezó a practicarlo también. Empezó a practicarlo. ¿Y cuál era el modelo? Bueno, los clubes de los ingleses. Albion y el Club del Ferrocarril, el GURC, Peñarol después. Esos son los que empiezan a observar ese... ¿Y dónde nace el hincha? Bueno, ¿En qué momento nace el hincha? a mí me parece que la primera rivalidad fue Albion-GURC. Esa fue la primera rivalidad, porque eran los equipos más fuertes y, bueno, Villa Peñarol estaba fuera de Montevideo en ese momento, eran los de afuera contra los del centro de la ciudad, eran los equipos más fuertes. Y siempre se da esa rivalidad entre los equipos fuertes. Generalmente ganaba Albion, predominaba, Albion se había sentado, había madurado como fútbol, digamos, todo jugando al estilo británico, pelotazo y con reglas largo. Que ahora ya ni existen, Sí, ¿no? con reglas, Imagino. claro. Pensemos que el arquero es de 1870, el penal de 1891, y se define recién en 1897 las dimensiones del campo de juego, la cantidad de jugadores y el tiempo en que se juega. Recién en 1897 en Inglaterra, ¿no? Claro, claro. Más o menos llega acá. Bueno, esos partidos entre esos match entre Albion y Peñarol que llevan el club del ferrocarril, llevan mucha gente, porque son grandes rivales y generan adhesiones. Albion era el club, generó admiración, pero no amor, no cariño. No sé si me expreso, no es lo mismo, ¿no? Quizás que porque estaba en el centro y los otros eran... Sí, puede ser. Pero generaba O por el admiración, poder adquisitivo, respeto. ¿no? Porque Claro. viste que tiene que ver un poco por eso. Sí, y el club del ferrocarril generó otra cosa, porque ahí era una empresa y Era jugaban el los obrero, compañeros de trabajo. claro. Jugaban los compañeros de trabajo. Imagínense ustedes un club Saeta, ¿no? Claro. Siempre van a estar Acá a hay, favor. pero no sé si juegan tan bien al fútbol. Bueno, no sé. muchachos. Bueno, el surgimiento de la primera parcialidad, digamos, que sigue, que se entusiasma con el club. Pero después viene la respuesta criolla. Porque los criollos venían a jugar al fútbol, les gustaba, y en ese momento había un gran debate a nivel iberoamericano, digamos, entre el modelo anglosajón y el modelo latino.
es la guerra de Cuba, en la cual Estados Unidos derrota a España. Y ahí las figuras como Rodó reivindican lo latino, reivindican lo nacional, lo propio. Claro. Y son los años en que Blanes pinta la batalla de las piedras, pinta Artigas en la Ciudadela, que parece que fuera un goalkeeper, ¿no? Porque está parado Sí. así. Bueno, pinta esas imágenes que refuerzan el sentido de nacionalidad. Y entonces los jóvenes criollos ven una ocasión, la intelectualidad criolla, ven en el fútbol una oportunidad de competir con lo británico, 11 contra 11 o 15 contra 15, como se jugaba en la época a veces, de competir contra los británicos en algo accesible. No íbamos a competir fabricando locomotoras. Claro, claro. No podíamos competir ahí. Pero en un campo de juego. Pero en un campo de juego era otra historia. Era otra historia. Y entonces ahí surgen clubes criollos con nombres Montevideo, Artigas, etcétera, ¿no? Reivindicando lo nacional. Y otros nombres. Y esos clubes se combinan, esos pequeños clubes equipo, se combinan para dar, crear uno más fuerte que el nacional. El nombre lo dice todo, los colores también, son los colores de Artigas. Y quiero comentar esto de los clubes equipo, porque era tanta la pasión por el fútbol. Eran niños, chiquilines de 10, 12, 14 años que se juntaban en la esquina, en la escuela, y decían, bueno, vamos a armar un cuadro. Discusiones interminables por los nombres, por los colores de la camiseta. Los colores de la camiseta, ni hablamos de imagino. eso. Ahí está. Y después... Hay registros de eso, ¿no? En el libro, sí, de los colores de la camiseta. Justamente, sí. Y ahí esos clubes equipo eran 15 muchachos. Lo más importante no era ser el presidente, era el capitán del cuadro. Capitán del cuadro en la cancha. Así se definían. Y eran clubes a veces efímeros, otros no. ¿Y cómo empezó el campeonato, así formalmente? ¿Tiene que ver con esta época que está marcado en el libro o no? ¿Está dentro de esta claro, época? El campeonato surge, mejor dicho, surge la liga. La liga. La liga surge... Todo en inglés, ¿no? Todo en inglés, todo claro. en inglés. Uruguayan Football League. Football League Asociación. Albion ve la posibilidad de organizar un campeonato, hacen un protocampeonato en 1899, ven que es un éxito, tienen campos de fútbol, las empresas de tranvía facilitan los campos de juego porque a ellos les sirve vender billetes para llegar al lugar los fines de semana, claro. ¿no? Sábado y domingo en realidad. Y entonces invita a otros 3 clubes, invita al Uruguay Athletic, invita al Deutscher, el club de la colectividad alemana, e invita al Club de Ferrocarril. Cuando empieza la liga, y tienen otros partidos también, no invita a otros clubes, no invita a Nacional, por ejemplo, no invita a clubes manejados por criollos, digamos, por prejuicios, o, bueno, lo que fuera. Ahí no empieza el primer... perder, capaz. Bueno, capaz que tenía también un poco puede ser de eso. Sí, y no querían, pero en el surgimiento del fútbol uruguayo se da un círculo, una combinación virtuosa. La colectividad inglesa genera en cantidad, tiene, digamos, el núcleo duro como para generar el fútbol y sostenerlo en los primeros años, pero ¿A nivel no hay... económico? Sí, ¿O no? Bueno, la economía importaba, ¿no? Pero ese núcleo duro, digamos, ese núcleo crítico para generar el fútbol, era importante para generarlo, pero no para sostenerlo mucho tiempo, a diferencia de lo que sucedió en Argentina. Sucedió en Buenos Aires, mejor dicho. Y entonces los equipos criollos rápidamente se van, entre comillas, apropiando del fútbol. En 1901 se incorpora Nacional, en 1902 una excisión de Albion Wanderers.
Y en 1902 también golpea la puerta River Plate Fútbol Club, que era el club de la aduana, de los diarieros, de los estibadores, etcétera, ¿no? De la gente del ambiente incluso. Y logran los criollos rápidamente incorporarse en la dirección del fútbol, no solo jugarlo en primera división. Porque, dos detalles, Eliana. Uno, el fútbol, a veces nosotros nos fijamos en la primera división, pero es un fenómeno... Sí, por supuesto. Multitudinario, que además, ¿no? No solamente atraviesa lo que es lo deportivo, sino es lo cultural, la sociedad misma, ¿no? El imaginario social. Es una cuestión de identidad que te da el fútbol, que nos da a todos los uruguayos y también a través del mundo, que también el fútbol es enorme. Ya lo estamos viendo ahora en televisión todo el tiempo. El Mundial de Clubes lo seguimos todos, más allá de que no haya un equipo uruguayo, la gente está atrapada. Juan Carlos, no quiero que me cuentes más nada del libro ahora. Bueno. Porque estamos hablando un montón y me parece que la gente tiene que ir a buscarlo, ¿no? Está en todas las librerías. Está en todas las librerías. También se puede adquirir a través de la página web de la editorial Alter. Y te quería comentar, Eliana, que este libro está pensado con, no solo con un texto, sino con imágenes. Tiene fotos seleccionadas, que es una novedad de ediciones anteriores, y además toda una parte gráfica de las blusas, de las camisetas. Porque las conocemos en color. En color, ahí está, en color de las camisetas de los primeros clubes británicos, de los primeros clubes británicos en Uruguay, de los primeros clubes en Montevideo, los clubes en el interior, y después tablas de campeonato para poder ver los campeonatos de Montevideo entre 1900 y 1920, los clubes del interior, las ligas del interior y un pequeño cuadro de la evolución táctica, sin ser un libro de táctica ni nada por el estilo, ¿no? Pero eso complementa una mirada coral, como dicen los españoles, para lo que es el... Qué bueno, y entender el fútbol de ahora también, ¿no? Y entender el fútbol de ahora, ahí está, entender el fútbol de ahora. ¿Y por qué genera lo que genera? Legado, como este legado, ¿no? Que tenemos nosotros y que es parte de nuestra identidad, ¿no? Algo que nos aportaron los británicos y que hoy es propio nuestro, ¿no? Juan Carlos Luzuriaga, vayan a buscar este libro que está buenísimo. Yo ya me recontraenganché con la historia, Orígenes, Desarrollo del Fútbol Uruguayo, Nuevas Miradas, desde 1870 a 1924, ahí en las Olimpiadas. Bueno, este libro termina, sí, porque hay muchos muy buenos investigadores, historiadores que han trabajado de los Juegos Olímpicos en adelante, y yo preferí terminar el libro en la gira previa, en la gira de 1924, que es la gira de la ráfaga olímpica que pasa por los campos de Colla, y los años anteriores de la excisión del fútbol, el cisma que se le llamó, para ubicar un poco esa patriada que, bueno, el año pasado fue el centenario, ¿no? Centenario. El 9 de junio. Junio es un mes celeste en muchos sentidos, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer charlar con vos. Seguiríamos bastante rato más. Están todos escuchando acá en el piso porque es súper interesante la historia del fútbol en Uruguay. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la cocina porque nos tenemos que alimentar. El colo ya está ahí.